Bueno, entonces vamos a continuar hablando de antiderivadas. ¿Me escuchan ahí todos? ¿Está todo bien? ¿Me confirman audio, por favor, ahí alguien? Ya, profe, ya se le Tengan, escucha. está bien el audio. Listo, gracias. Entonces, nosotros estamos trabajando en la sección 3.8, bien, del libro guía. Aquí en el PDF marca la página 215. ¿Listo? Entonces, continuemos en lo que estábamos. Se había hecho una definición. Hemos hablado solo de una definición. La definición de antiderivada. Bien, entonces permítanme aquí recapturar la idea. Tenemos una función f minúscula, una función de una variable, y definimos la antiderivada de f como una función f mayúscula tal que, digamos así, tal que la derivada de esta función f mayúscula, que lo podemos denotar así, la derivada de f con respecto a x es igual a f minúscula. ¿Listo? Esa es la definición de antiderivada. Ahí fue que quedamos. Hicimos un ejemplo y hablamos de la antiderivada general, que es sumándole una constante. Es decir, que la función, por ejemplo, la función, ir recapturando las ideas. Ejemplo, vimos que la función f de x igual a x cuadrado tiene como antiderivada general la función x al cubo sobre 3 más una constante. Bien. En este caso f mayúscula es x a la 3 sobre 3 más una constante. Bien, eso fue lo que vimos la sección anterior. Preguntas hasta ahí, una definición sencilla, ¿cierto? Y estamos hablando de una notación. Notación. Entonces, vamos a introducir el símbolo integral de la siguiente forma, para referirnos a la antiderivada, a esta función f mayúscula. Entonces, la notación va a ser la siguiente. Cuando tengamos la integral, este símbolo viene con un operador, un dx ahí. Cuando uno escribe esta s alargada, no quiere salir esta s. Yo ya estoy con Cuando uno escribe este símbolo integral, este símbolo tiene que ver con suma. Bien. Este símbolo viene con un dx. ¿Listo? Más adelante veremos cuál es el sentido de este dx. Pero este símbolo viene así. Y aquí vamos a colocar la función f minúscula. Bien. Entonces, la integral de f de x, esto es una notación para referirnos a a la antiderivada de f, es decir, para referirnos a f mayúscula. ¿Listo? Esa es la notación. Entonces vamos a decir que la integral de f minúscula de x por dx es igual a f mayúscula, sí, sí que. O eso es equivalente a decir que, según la definición, eso que yo escribí ahí es equivalente. ¿Quieren me lo escribo así? Eso es equivalente. Sí, X es una constante. Sí, pero esa definición es equivalente a decir que f' de x, o si quiero usemos otra notación para que sea más, se base más en lo que dice el libro. Sí, la derivada, que en este caso vamos a anotar la derivada así, con este dx, la derivada de f mayúscula
de x es igual a ¿qué? ¿Cuánto me va a dar esa derivada? F minúscula, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que quiere decir que la integral de f de x sea igual a f mayúscula. Sí, solo si la derivada de f mayúscula de x es igual a f de x. Entonces, ¿está clara esa notación? Es decir, un ejemplo, la integral de x a la 2, esta función f minúscula de x, vamos a reescribir esto que expresamos aquí, esto que expresamos, estoy expresando aquí. Ahora usemos una notación más compacta para escribir lo mismo, porque está dentro de la cajita, se puede escribir así. Es decir, para decir que la antiderivada de esta de x cuadrado es x a la 3 sobre 3 más c, es lo mismo que escribir que la integral de x2 de x es igual a x a la 3 sobre 3 más una constante. Bien, entonces se entendió cómo se pasó de esta cajita que hice aquí a la otra. ¿Cómo me pasó de aquí a aquí? ¿Cómo es que eso dice la misma cosa? Estas dos cosas son equivalentes. Bien. Entonces, notación. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Entonces, a ver, un ejercicio. Calcule la antiderivada de ejercicio aquí, a ver. Calcule la antiderivada de x, ¿Cuál sería eso? ¿Qué me haría eso? ¿Cuál es una antiderivada de la función x? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Porque la derivada de x al cuadrado sobre 2 da x. Y le tengo que sumar una constante porque estoy hallando la antiderivada general. Más una constante. Más C. Más c. Entonces mire que ya podemos escribir las cosas de forma más compacta. No tenemos que estar escribiendo f mayúscula, f minúscula, sino que con este símbolo ya todo queda más compacto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es equivalente a decir que la derivada de x a la 2, podemos escribir así, x a la 2 sobre 2 más c. Digamos, si derivo todo esto, voy a encerrarlo entre un paréntesis y lo voy a colocar el símbolo de prima. Bien, yo creo que ustedes usaron mucho ese símbolo en cálculo diferencial, ¿cierto? Eso es igual a x. Bien, eso es lo que quiere decir todo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está todo bien? Creo que esto se entienda bien. Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, entonces tenemos ese operador integral. ¿Listo? Entonces, continuemos avanzando. Como nosotros tenemos que hallar integrales o aprender a hallar integrales de, por ejemplo, la de x a la 4, entonces no tenemos que estar pensando siempre en cuál función es que derivar, que cuando la deriva me da x a la 4. Nos gustaría tener una regla que nos permita obtener eso de forma inmediata. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar esas reglas. Entonces vamos aquí al libro otra vez. Aquí hay varios ejemplos. Aquí está este otro caso. Mire, la integral de 4x a la 3. Ahorita lo acerco esto. La integral de 4x a la 3 de x. Entonces necesitamos una función que cuando la derive me dé 4x a la 3. Entonces esa integral es x a la 4 más c, ¿no? Y por el momento aquí, como lo menciona el libro también, vamos a considerar este símbolo integral como y de x simplemente como un símbolo conjunto, ¿no? Esta s alargada siempre va con el de x. ¿Bien? Y es una antiderivada de la función con respecto a x. Aunque aquí no es necesario
decir con respecto a qué variable, porque todas las funciones son de una sola variable, ¿no? Ahora, para poder visualizar mejor en qué sentido es que son operaciones inversas, en qué sentido es que esta integral, digamos así, que se cancela con la derivada, como que se matan aquí estas dos, como para ver mejor esa noción, note lo siguiente. Aquí esta integral de f de x la puedo reescribir como la integral de, como f minúscula de x, se puede escribir así, como la derivada con respecto a x de f mayúscula. Entonces yo puedo reescribir esto como es igual a la integral de x mayúscula de x por dx. Bien. Y noten que este símbolo integral aquí y el de x, derivar e integrar, como que se cancelan. Piénsenlo así. Y esto me da solamente. Bien. O lo que es lo mismo. Si quieren, uno puede hacer lo siguiente. Miren. Si yo quiero expresar esto de otra forma, yo puedo decir la integral de f' mayúsculo de x ¿cuánto me debe dar eso? Me debe dar f de x. ¿Listo? Entonces, mire, coloqué dentro del operador integral la derivada de una función. Aquí está f' de x. Entonces, cuando integro f' de x, me devuelve f sin derivar. Bien. Entonces, bueno, esto es una notación que hace claro cómo la integral es un operador, el operador inverso de derivar. Listo. Y aquí hablamos de operador porque estamos trabajando con funciones. Pero bueno, más adelante nos va quedando más claro todo este concepto. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces vamos a ver unas reglas de derivación, de integración, perdón. Así como ustedes tienen reglas para derivar, que estudiaron, yo supongo, allá en su curso de cálculo integral. Por ejemplo, cuando uno tiene f de x igual a x a la n, ustedes estudiaron qué regla para derivar este tipo de funciones. O x a la n. La regla ¿Cuál es la sería regla para derivar x a la n? ok. ¿X a la que, profe? La derivada de x elevado a la r, ¿cuánto es? F' de x, ¿cuánto es? R, X elevado a R A la menos R menos 1. 1. Eso. Entonces ustedes tenían esta regla, ¿no? Para derivar allá. Entonces vamos a a encontrar una regla equivalente, pero para integrar. Bien. Para hallar antiderivadas. Entonces en ese espíritu va la siguiente observación. Esto ustedes lo saben ya, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si aplicamos esa regla? En este caso, si yo tengo x elevado a la... Ya vemos a esta función de aquí, llamémosla f mayúscula. Digamos que f mayúscula es igual a x a la r más 1 sobre r más 1, ¿cierto? Y bueno, como estoy colocando aquí dividiendo entre r más 1, vamos a suponer que r sea distinto de qué, para que no indetermine eso. 0. Pero entonces r tendría que ser distinto de menos 1, para que cuando sustituya r por menos 1 aquí, no me dé 0 como usted dice, en el denominador. R distinto de menos 1.
¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuánto es f' de x? A ver, ustedes que saben derivar. X a la 2R. Ojo, que si derivo, ¿qué pasa? El r más 1 viene a multiplicar y se cancela con este r más 1 del denominador. Entonces, este r más 1 pasa a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces, f' de r es igual a x a la r, ¿no? Estamos derivando nomás. ¿Todo el mundo concuerda con eso? Sí, señor. Ahora, si eso es verdad, ¿yo cómo puedo escribir eso usando, cómo puedo escribir todo esto que denoté aquí usando notación integral? La notación de integral. Entonces yo puedo decir que la integral, o puedo decir que una antiderivada de x a la r por dx, una antiderivada de esta función, ¿quién sería? Sería x a la r más 1, ¿cierto? Sobre r más 1. Más la constante, profe. Más la constante. Bien. Entonces tenemos esta fórmula importante para hallar antiderivadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso es verdad, porque si yo derivo este lado derecho, si yo derivo esta parte aquí, la derivada de eso, ¿qué me da? Me da x a la r. ¿Listo? Entonces tenemos este resultado para hallar antiderivadas, que es el equivalente a esta fórmula que ustedes conocen para hallar derivadas. Bien, entonces el primer resultado que nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Y aquí, con la salvedad de que r sea distinto, ¿no? Distinto de menos 1. Claro, para que no se me vaya a anular este denominador aquí. Bien, entonces la regla que se presenta aquí en el libro. ¿Listo? Regla para la potencia, la llama el libro. Teorema A. Bien. Y la demostración es lo que hicimos, de hecho, nosotros ahí en la pizarra. Y aquí hay una salvedad interesante. Uno siempre coloca más en todo. Sí, más C, porque estamos hallando la antiderivada general. Entonces, con cualquier constante, como la derivada de una constante sirve, cualquier constante, para cada constante tenemos una antiderivada, ¿no? Ya cuando uno tiene cuando vayamos a otro capítulo, que estudiamos integrales definidas, ahí ya no colocamos la constante, porque no es necesario. Ya veremos por qué no sería necesario ahí. Bien. Entonces veamos un ejemplo. Entonces tenemos la regla de potenciación para hallar antiderivadas, que es la que está aquí en este último recuadro. Entonces veamos un ejemplo de eso. Cuando quieran preguntar, siéntanse incómodos en hacer las consultas. Entonces pensemos lo siguiente. ¿Cuánto es x elevado a la 0? 1. 1, ¿no? Si x es distinto de 0, todo número elevado a la 0, salvo 0, es igual a 1. Es decir, 0 a la 0, esto sí no sabemos cuánto da, esto es indeterminado. Pero el resto, x, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Listo? Entonces, si a mí me piden la integral de x, es decir, que aparece este símbolo así, integral de x. ¿Qué vamos a entender por esto? Vamos a entender que lo que están pidiendo es la integral de 1 por x, ¿correcto? ¿Y qué vamos a entender por ese 1? ¿Cómo lo podemos ver? Ese 1 lo podemos ver como la integral de x a la 0, ¿cierto? Porque 1 es como tener x a la 0.
por dx. Y entonces aquí ya podemos usar la regla de potenciación que conocemos. En este caso, es decir, podemos utilizar esta regla que está aquí en el cuadro, en la cajita. En este caso, R, ¿cuánto es? 0. Entonces R sería 0, exacto. Entonces esta integral sería x a la 0 más 1 sobre 0 más 1, más una 0 constante. más 1. Aquí estoy dando todas las cuentas, ¿no? Pero más adelante nosotros vamos a pasar por aquí a toda velocidad. Que esto es lo mismo que tener, bueno, una constante. ¿Cierto? Si apliqué la regla que tengo en la caja. Y esto, x a la 1, es lo mismo que x. Entonces esto es igual a x más c. Es decir, que concluimos lo siguiente. Conclusión. Uno para escribir conclusión escribe 3 puntos así. En notación matemática. Conclusión. La integral d de x es igual a x más c. Bien. Resultado interesante también. Caso particular de lo que escribí en la cajita. Integral de dx. Pues cuando no hay nada aquí, se entiende que hay un 1. Un 1 multiplicando al de x. Bien. Ahí aplicamos, usamos nuestra fórmula. Que es lo que se explica aquí en esta cajita del libro guía. Entonces, como les decía, este símbolo, esta S alargada, se denomina el signo integral. Bien. Y la función que uno coloca ahí se denomina integrando. Viene una notación bien antigua de Leibniz, matemático bien conocido. Bien, aquí aparece otro ejemplo, miren. Dice, encuentre la antiderivada general de la función f(x) igual a x a la 4 tercios. Bien. Entonces hagamos otros ejemplitos ahora de esta naturaleza. Entonces vamos acá. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta ahí? Mayor. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si nos piden calcular la integral? O hallar una antiderivada de raíz de x, por ejemplo. Raíz de x. ¿Cómo procederíamos ahí? ¿Quién tiene una idea para hacer eso? Raíz cuadrada de x. Esa es la función. Entonces debemos buscar una función f mayúscula, tal que cuando la derive me dé raíz de x. ¿Quién será esa tal función? ¿Y cómo pasamos? La idea es usar este resultado aquí en la cajita, ¿no? Entonces debemos... Creo que tendríamos que sacar a la x de la raíz. Escribir como esa es la idea. Pero entonces, recuerden lo siguiente, si uno tiene raíz de x, esto es lo mismo que escribir x elevado a la 1 medio. X a la 1 medio. Y eso es lo mismo que, por ejemplo, si uno puede seguir esta idea, si uno tiene raíz cúbica de x, eso es lo mismo que escribir x a la 1 tercio, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es un hecho que ustedes ya deben conocer, ¿no? Entonces aquí está la clave para resolver este ejercicio, porque la integral de raíz de x se puede reescribir como la integral de raíz de x. Bien. Perdón, ahí no hice nada. ¿Qué sería la integral de x a la 1 tercio? ¿A la 1 medio? En este caso a la 1 medio. Bien. Y ahorita sí, ya lo tenemos en este formato. Entonces, en este caso R
para aplicar la fórmula es igual a 1/2. ¿Cierto? R es igual a 1/2. Entonces ahorita sí, la antiderivada va a ser X a la 1/2 más 1. Un medio más 1, ¿cierto? Sobre 1/2 más 1, más una constante. Entonces, si ustedes notan, no sé si ya lo notaron o no, pero cuando nosotros derivábamos, ¿qué hacíamos? El exponente que tenía nuestra variable lo pasábamos a multiplicar, ¿cierto? Y restábamos 1. Y mire que aquí estamos haciendo lo contrario. Es decir, al exponente le estamos sumando 1 y estamos dividiendo entre ese resultado. Entonces noten que en ese sentido se puede ver también que la integral es una operación inversa a la derivada, ¿no? Y esto es lo mismo que tener 1/2 más 1. Esto me daría 3 x a medios. la 3/2. 3 medios sobre Sí, 3 3 medios. medios sobre 3 3 medios. medios. Sobre 3 medios. Y más una constante. Ahora, esto lo podemos reescribir mejor. Yo tengo x a la 3 medios sobre 3 medios. Puedo hacer ley de la oreja, ¿no? Para escribir eso de una forma más elegante. Entonces voy a hacer eso aquí en esta esquina. X a la 3 medios, lo puedo escribir como X a la 3 medios sobre 1. Y todo eso está dividido entre 3 medios. Si hago ley de la oreja, multiplico extremos con extremos, medios con medios. Bien, entonces es lo mismo que tener 2 por 3 medios, perdón, 2 por X a la 3 medios. 2 por X a la 3 medios sobre 3 por 1 a 3 sobre 3. O lo puedo escribir así como 2/3 de X a la 3 medios. Bien. 2/3 de X a la 3 medios más una constante. Entonces, esa es la integral de raíz de X. Bien, ¿está todo bien hasta ahí? Ahora, si ustedes quieren verificar que efectivamente esa es la integral, ¿cómo verificaríamos eso? Tendríamos que derivar esto, derivarlo y ver que eso me da raíz de X, por lo que es lo mismo X a la 1/2. Bien, si derivamos, este 3 medios que está como exponente pasa a multiplicar 3 medios por 2/3 da 1. Bien. Y me quedaría 1 por X a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 me da 1/2. Entonces, efectivamente, si derivamos esa expresión, obtenemos X a la 1/2. Entonces, ese resultado está bien. ¿Listo? Sí, señor. Profe, qué Bueno. pena de dónde salió el 3 medios, de ahí el comienzo de la operación. En 3 De medios. sumar 1 más 1/2. 1/2 más 1 es 3 medios. Ah, ok, profe, gracias. Estaba perdido en ese lado. Listo. Bueno, entonces continuamos. La idea de nosotros en este curso es aprender a calcular muchas antiderivadas. Bien, de varias funciones. Entonces continuemos en esa idea. Sin embargo, permítame, voy a borrar aquí. Si nosotros sabemos derivar algunas funciones, eso nos está diciendo también cómo sería la antiderivada de algunas otras funciones. Es decir, si nosotros tenemos esta función f de x, o permítame escribir f mayúscula de x. F mayúscula de x igual a seno de x, una función bien comportada, ¿no? Una función periódica, una función trigonométrica. Bien, si f mayúscula de x es igual a seno de x, ¿cuánto es la derivada de esa función?
Menos coseno de X, creo. Entonces, la derivada del seno es coseno. Eso, coseno, no menos. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, f' de x es coseno de x. ¿Listo? Si yo quiero expresar esto en la notación integral, ¿cómo lo puedo escribir? Profe, la derivada de coseno es seno o menos seno. ¿La qué? La derivada del coseno. La derivada del coseno es menos Cero. seno de x. Ah, ok. Bueno, entonces, basado en esta observación aquí, puedo hacer lo siguiente. Decir que la integral de coseno de x es igual a ¿qué? Seno de X. Es seno de x más una constante. Bien, porque la derivada de seno de x, la derivada de esta función me da coseno de x. Pues por eso puedo escribir eso. Más una constante. Y entonces tenemos esta otra regla para hallar antiderivadas. Ya sabemos cuál es la integral del coseno. Y análogamente, si sabemos que si f de x es coseno, ya sabemos que la derivada del coseno es menos seno. F' de x es igual a menos seno de x. ¿Cierto? Entonces, esta observación que acabé de hacer la podemos expresar como que la integral de menos seno de x, integral de menos seno de x, es igual a coseno de x, a una constante. Bien, porque la derivada de coseno de x me da menos seno de x. Entonces tenemos estas dos fórmulas interesantes también para hallar antiderivadas. ¿Listo? Todo esto es lo que se muestra aquí en el libro. Sin embargo, la que muestra el libro aquí se expresa así como que la integral de seno de x es igual a menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno. Con este menos queda más. Por eso tiene esta igualdad. Es decir, que aquí en la pizarra, esto que yo escribí en la segunda caja, aquí, esto es equivalente a decir que la integral de seno de x son formas equivalentes de decir lo mismo. La integral de seno de x es igual a menos coseno de x más una constante. Bien, y si ustedes quieren verificarlo, basta nomás que deriven esto, deriven lo que está en el lado derecho. La derivada de menos coseno es seno. Por lo tanto, esta igualdad se tiene. Bien. Bueno, entonces ahorita aquí a continuación aparecen algunas propiedades de ese símbolo integral. Y es que son propiedades de linealidad. Es decir, que yo tengo la integral de la suma de dos funciones. Eso es igual a la integral eso es igual a la suma de las integrales. Lo mismo para la resta. ¿Y estas propiedades de dónde vienen? Pues esas propiedades son inmediatas del hecho de que el operador derivada es lineal, ¿cierto? Es decir, si yo tengo f más g y derivo estas dos funciones, esa suma es lo mismo que derivar cada una, ¿no? Entonces el hecho de que el símbolo derivada sea lineal, eso implica que el símbolo integral
sea lineal también. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Puedo borrar aquí? ¿Todo bien? ¿Todo eso qué quiere decir? Que yo tengo la integral de x de esta función más x a la 2, digamos, esta función aquí de x, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer la integral de x primero, aplicar la regla que ya sabemos, y sumarle eso con la integral de x a la 2 de x. Bien. Entonces en este caso, ¿cuánto es la integral de x? En este caso r vale 1, entonces esta integral sería x a la 2 sobre 2 más la integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3 y le sumo una constante, ¿ya? Una sola constante para las dos. Entonces eso es lo que quiere, esto es el beneficio de la propiedad de linealidad. Bien, ahora si nosotros derivamos esta función que está aquí, si yo derivo esto, ¿qué me tiene que dar? Tiene que dar lo que está en el integrando, tiene que dar x más x cuadrado. Esa es la forma de no verificar si la integral quedó bien hecha. Bien, ¿quedó claro ese ejemplo? Todo eso es lo que se menciona aquí, en esta cajita. La integral definida es un operador lineal. Y también satisface esta propiedad interesante y es que las constantes salen de la integral, del símbolo integral. Bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo, este es un ejemplo, la integral de la función 4x a la 2, entonces aquí tengo una constante multiplicando la de x. Entonces yo puedo sacar ese número 4 de la integral. Entonces eso lo igual a decir que es la integral de 4 por de x a la 2 de x. Bien. Y nosotros ya sabemos que esa integral, esa que coloqué aquí entre corchete, aplicando la regla de la potencia que vimos antes, es lo mismo que escribir 4 por... ¿Cuánto es esa integral que está entre corchete? X a la 3 sobre 3. Exacto. Entonces eso es igual a 4x a la 3 Más C. sobre x más una constante. Bien. Entonces esa es la propiedad de que las constantes salen. Entonces estas dos propiedades juntas es lo que se denominan propiedades de linealidad del operador integral. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita sobre la antiderivada. Bien. Entonces nos queda la próxima clase seguir hablando sobre estas integrales. Estudiar la regla de la potencia generalizada, que es el teorema de... Bien. Y este teorema tiene que ver con la regla de la cadena que ustedes estudiaron en cálculo diferencial. Bien. Entonces vamos a probar este teorema que nos permite hacer integrales un poco más complejas como estas que están aquí en el ejemplo 5. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. Ya terminamos por aquí 10 minuticos antes para que tomen café antes de otra clase y nos vemos entonces el jueves. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Profe, una pregunta, ¿el quiz va a ser antes de comenzar o o antes de finalizar? La información está en el grupo es a las 2 de 2 a 2:30, o sea, al inicio.